En este video hablaré de la psoriasis, pero no solamente como esas placas, esas escamas, esa piel que se enrojece, se reseca, se engrosa o se irrita. Quiero hablarte de lo que podría estar diciendo el cuerpo cuando uno mira esta patología desde la biodescodificación. Porque en esta mirada, la psoriasis no es solo una enfermedad de la piel, es también una historia de contacto, de separación, de agresión y sobre todo de una relación muy difícil con la propia identidad. Flesch lo formula de una manera muy fuerte. Rechazo el contacto conmigo mismo. Para no ser rechazado, no debo ser yo mismo, sino me van a agredir, a hacerme daño. Hay que cambiar de piel. Esa frase, para mí, abre el corazón mismo de la psoriasis. Y cuando uno la escucha bien, entiende que aquí no estamos solo ante una piel que reacciona. Estamos ante una persona que en algún nivel profundo siente que ser quien es la expone al rechazo, al daño o a la agresión. Y entonces el cuerpo responde justamente donde se juegan el contacto y la identidad, en la piel. Médicamente la psoriasis suele describirse como una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, no contagiosa, que cursa en brotes y produce placas rojas cubiertas de escamas blanquecinas o plateadas. En el material germanista que revisé, también aparece justamente así, una enfermedad de la piel, con placas bien delimitadas, escamas y evolución por brotes. Pero aquí lo importante no es quedarnos en la descripción dermatológica, sino entender qué tejido está implicado y qué lógica biológica hay detrás. Flesch y Hammer coinciden en que la psoriasis toca la epidermis, es decir, la capa más superficial de la piel. Y eso ya nos orienta a un tema muy concreto, el contacto, la separación, el límite entre yo y el otro, entre el mundo y mi cuerpo. Flesch no dice simplemente que la psoriasis sea separación, va mucho más lejos. Dice que en la psoriasis hay un conflicto de sentirse separado de uno mismo, de la propia identidad. Y eso cambia todo. Porque entonces no estamos solo ante una persona que perdió contacto con alguien o con algo. Estamos ante alguien que, en algún nivel, se ha tenido que separar de sí mismo, para poder sobrevivir emocionalmente. La frase es durísima y maravillosa al mismo tiempo. Para no ser rechazado, no debo ser yo mismo. Es decir, la persona aprende que mostrarse tal cual es puede ser peligroso. Puede hacer que la agredan, que la critiquen, que la humillen, que no la quieran o que no la acepten. Entonces hace algo muy profundo. Se adapta, se endurece, se cubre, se defiende, cambia de piel. Y el cuerpo lo materializa exactamente así, haciendo una piel más espesa, más seca, más dura, más blindada. Esto me parece una de las lecturas más bellas y más potentes sobre la psoriasis. No sería solo una piel enferma. Sería una identidad que se ha protegido tanto que terminó haciéndolo también en el cuerpo. Flesch también lo afina todavía más. Dice que, para la psoriasis, no basta con buscar conflictos de separación. Hay que buscar también los conflictos de agresión, y a veces eso es lo que mantiene el problema. Lo formula con una frase muy clara: el contacto me resulta insoportable. Y añade, sentimiento de agresión, necesidad de protegerse. Esto es importantísimo, porque entonces la psoriasis ya no habla solo de una ausencia o una pérdida, habla de un contacto que hiere, de una cercanía que no es nutritiva, sino agresiva, de una relación donde estar en contacto duele. Y entonces la piel se hace más gruesa, más dura, más tipo cuero, como si el cuerpo necesitara blindarse frente a lo que toca demasiado o toca mal. Flesch incluso lo dice así: en un cuerpo afectado de psoriasis hay muchas más células muertas de lo habitual. Es muy espeso, casi como el cuero o como los callos del guitarrista. Entonces la gran pregunta ya no sería solo ¿de qué me separé?, sino también ¿de qué contacto necesito protegerme? ¿Qué cercanía me resulta insoportable? ¿Qué relación me agrede y me obliga a endurecerme? Hay otra idea muy fuerte en Flesch. La psoriasis también puede implicar un conflicto de contacto obligado. Es decir, no solo estar separado de alguien o algo, sino tener que seguir en contacto con algo que uno, en el fondo, no soporta. Esto me parece clave, porque explica una cosa muy humana. Hay personas cuya gran herida no es solo que alguien se fue.
A veces, su gran herida es que tuvieron que permanecer en una relación, en una familia, en un ambiente o en una dinámica donde el contacto no era libre ni nutritivo, sino forzado, doloroso o humillante. Y en ese contexto la piel responde endureciéndose, haciendo placas, separándose y protegiéndose al mismo tiempo. Dicho de una manera más simple, la psoriasis puede ser la piel de alguien que no solo ha perdido contacto, sino que también ha tenido demasiado contacto del tipo equivocado. Ahora viene una de las explicaciones más finas de Flesch. Él dice que para desarrollar psoriasis hace falta por lo menos una doble separación, o sea, dos conflictos de separación, de los cuales uno está en fase activa y el otro en fase de curación. Lo explica así: la persona vive un primer conflicto de separación, luego lo resuelve, y después vive un segundo conflicto de separación que se graba en la misma zona cerebral y cutánea. En ese momento aparecen las placas de psoriasis. Esto es importantísimo, porque da sentido a por qué la psoriasis suele ser tan crónica, tan cíclica o tan compleja. No sería un conflicto único y simple, sino una superposición, una separación que ya estaba en proceso de resolución y otra separación que se activa de nuevo. Como si el cuerpo quedara atrapado entre una herida que todavía no termina de cerrar y otra que vuelve a abrirse. Esto permite explicar que la psoriasis no siempre nace de una sola historia lineal. Muchas veces hay capas, una separación vieja, otra más reciente, una herida que se estaba cerrando, otra que llevó encima, y el cuerpo termina contando todo eso a la vez. Flesch insiste además en que la psoriasis toca la identidad. Dice claramente conflicto de separación y conflicto de identidad. Incluso llega a poner la pregunta de fondo: ¿quién soy? Esto me parece fundamental, porque la psoriasis no sería solo me separé o me agredieron, también sería la historia de alguien que sintió que, para ser aceptado, amado o no destruido, tenía que dejar de ser verdaderamente él mismo. Entonces, el conflicto ya no es solo relacional, es existencial. La persona ya no sabe si puede presentarse tal cual es, o si tiene que cubrirse, adaptarse, endurecerse o volverse otro para no ser herida. La piel es nuestra frontera, nuestra presentación, nuestra interfaz con el mundo. Si yo no puedo ser yo en contacto con el mundo, el cuerpo puede terminar expresándolo precisamente ahí. Flesch agrega una línea todavía más delicada y profunda. Habla del conflicto del intocable, y dice algo muy fuerte: convierto el contacto en algo asqueroso para no ser tocado, a menudo con memoria de tocamientos o de agresión sexual, o porque la persona siente que no merece que la toquen. Esto es de una enorme profundidad clínica, porque muestra que, en algunos casos, la psoriasis puede ser la piel de alguien que necesita hacerse intocable, no porque no quiera amor, sino porque el contacto quedó ligado al peligro, a la invasión, al asco, a la agresión, o a una experiencia tan dolorosa que el cuerpo termina transformando el contacto mismo en algo rechazable. Y aquí la psoriasis deja de ser un problema dermatológico, se convierte en una defensa, en una forma de hacer del contacto algo difícil, para que el mundo no vuelva a tocar donde ya dolió demasiado. Entre las pistas que da Flesch aparece otra frase muy dura: no soy digno de ser amado. También menciona alguien severo conmigo, y no estoy integrado en los planes del otro. Esto profundiza mucho la lectura, porque entonces la psoriasis no solo protege frente a la agresión externa, también puede estar sosteniéndose sobre una creencia interna de indignidad. Como si el cuerpo dijera: si yo mismo siento que no merezco ser amado, tocado o aceptado, entonces me hago una piel que aleje al otro y confirme esa distancia. Eso es muy doloroso, pero clínicamente muy coherente con la frase central de no poder ser uno mismo sin riesgo de rechazo. Flesch deja incluso una precisión lateral muy útil. Dice: psoriasis en la pierna izquierda, impedido para separarme de. Psoriasis en la pierna derecha, obligado a separarme de. Esto es muy valioso si alguna vez quieres afinar un caso concreto, porque muestra que no solo importa la enfermedad, sino también dónde aparece. Y en el caso de la pierna, como además las piernas tienen que ver con avance, movimiento y dirección, esta lateralidad vuelve el análisis todavía más fino. No es lo mismo estar frenado para separarse
que ser forzado a hacerlo. En los libros revisados de Hammer, él sitúa la psoriasis dentro del territorio de la epidermis, es decir, del epitelio pavimentoso de la piel, y la liga claramente al conflicto de separación. En el libro de la Nueva Medicina aparece incluso la frase de que, a partir de la piel externa, los efectos orgánicos visibles pueden aparecer como neurodermatitis o psoriasis. Y en el material germanista complementario se explica esto todavía más claramente. Neurodermatitis y psoriasis serían en el fondo casi lo mismo en cuanto al tejido afectado. Ambas tocan la epidermis y el conflicto subyacente es un conflicto de separación. Además, dice que los brotes de estas enfermedades serían las fases de curación que se alternan con nuevas fases activas. O sea, no serían simplemente empeoramientos sin sentido, sino la expresión de un proceso que entra y sale, que se reactiva y luego repara. Esto encaja muy bien con la idea de Flesch sobre la doble separación. Ambos están diciendo, a su manera, que la psoriasis no es una línea recta. Es una enfermedad de recaídas, capas, ciclos y reactivaciones. Resumiendo todo, diría esto. La psoriasis parece ser la respuesta de una piel que quiere contacto y al mismo tiempo no lo soporta. Una piel de alguien que necesita ser amado, aceptado y tocado, pero que al mismo tiempo ha aprendido que el contacto puede doler, invadir, agredir, rechazar o destruir. Por eso la piel se vuelve gruesa, por eso hace placas, por eso cambia, porque el cuerpo estaría intentando hacer visible algo así como: si soy yo mismo, me dañan. Para no ser rechazado, tengo que dejar de ser yo. El contacto me hiere. Quiero acercarme, pero necesito protegerme. Necesito otra piel. Y cuando uno lo mira así, la psoriasis deja de parecer un sinsentido. Se vuelve profundamente comprensible. En lo personal, me parece que la psoriasis muchas veces también tiene una tonalidad de defensa identitaria crónica. Como si la persona hubiera vivido tanto tiempo sintiendo que ser ella misma era peligroso, que terminó construyendo una forma corporal de blindaje. No solo frente al otro, sino frente al mundo en general. Y por eso no me sorprende que tantas personas con psoriasis hablen de sentirse observadas, juzgadas, avergonzadas o fuera de lugar. La piel, que debería proteger sin aislar, acaba mostrando una herida entre necesidad de vínculo y necesidad de defensa. También veo que la psoriasis muchas veces tiene algo de contacto ambivalente. No es simplemente quiero que me dejen en paz. Es más complejo. Es quiero contacto pero no así. Quiero amor pero no si me hiere. Quiero pertenecer pero no al precio de dejar de ser yo. Entonces, si alguien está viviendo psoriasis, quizás también valga la pena hacerse algunas preguntas muy profundas. ¿Dónde siento que no puedo ser yo mismo sin pagar un precio? ¿De quién o de qué me sentí separado? ¿Dónde el contacto se volvió agresión? ¿Qué cercanía me resultó insoportable? ¿En qué parte de mí siento que para ser aceptado tuve que cambiar de piel? ¿Y qué vieja separación sigue viva, mezclándose con otra nueva, para que el cuerpo no termine de salir de este ciclo? Porque en esta mirada, la psoriasis no sería solamente una enfermedad de la piel. Sería también la historia de una identidad herida por la separación, por la agresión y por la necesidad de protegerse del contacto. Y a veces, cuando la piel se cubre de placas, no solo está diciendo estoy enferma. A veces también está diciendo algo mucho más profundo. No puedo ser yo sin sentir peligro. Quiero contacto pero me duele. Necesito protegerme. Tengo que cambiar de piel para sobrevivir. Si tienes dudas con consultas, escríbelas en los comentarios.